Buenos días a todos. Gracias por la atención. Buenos días, gracias por venir a la presentación de este estudio. Segunda oleada de nuestro estudio sobre mobile marketing, que como ya sabéis, pues entra dentro de nuestra oferta de investigación cada vez más amplia, en el objetivo de convertir al IAB en una de las fuentes principales de nuestro sector en el ámbito de la investigación. Estudio titulado Percepciones del usuario y estrategias del sector publicitario. Un estudio donde vamos a ver, entre otras cosas, la evolución de acceso a Internet a través del móvil, los distintos tipos de publicidad móvil, la aceptación y valoración de distintos formatos publicitarios, la irrupción de iniciativas novedosas para el usuario, por suerte no tantos para el sector, como los códigos BIDI, la geolocalización, la realidad aumentada y, en definitiva, la percepción de la evolución del mobile marketing entre usuarios y sector. Para ello vamos a contar con la presencia de Felipe Romero, socio director de The Cocktail Analysis, y de Juan Manuel Rebollo, director general de Universal McCann y responsable dentro de la junta directiva del área de investigación. Con lo cual, gracias una vez más por vuestra asistencia y con ellos os dejo. Eso es trampa, Antonio. Si se cae encima, decirnos algo, ¿vale? Nosotros vamos a estar muy atentos a vosotros. Si veis cara de extrañeza, por favor, no os aviso. Bueno, lo primero, buenos días, muchas gracias por acudir. Comentaros, digamos, brevemente, digamos, la estructura de lo que vamos a presentaros. El informe, digamos por acotar la referencia, digamos, desde la cual empezamos a construir el proyecto. Es en el año, justamente por estas fechas, el año pasado, en 2009, realizamos el primer estudio. Lo que vimos que de cara a la edición de 2010 resultaba de interés mantener continuidad de los principales indicadores. Lo que hicimos es ver una perspectiva evolutiva sobre digamos, cómo evolucionaban esos indicadores y también tratar de atender a algunos de los nuevos fenómenos emergentes en el ámbito en el que nos movemos. Pero creímos también que podía ser relevante incorporar una fase de recogida de información con informantes del propio sector. Si recordáis en la presentación del año anterior, algunos, por lo que no recuerdo mal, estabais presentes también, surgió cierto debate al final de la presentación sobre cuál era la perspectiva del consumidor y cuál era la perspectiva del sector. Nuestra idea fue, vamos a tratar de abordar en un único estudio qué dice el consumidor, qué dice distintos agentes del sector, y desde ahí poder analizar tanto las tendencias que identifican los profesionales del sector como si existe algún tipo de divergencia, algún tipo de gap entre la percepción de consumidores y la percepción de los profesionales. Para ello, lo que hicimos fue, en una primera instancia, una fase cualitativa con profesionales del sector, con objeto de identificar posibles tendencias, identificar a qué se está llamando una experiencia satisfactoria, a qué se está llamando una experiencia insatisfactoria dentro de los profesionales, con qué frenos y facilitadores se están identificando y cómo está estructurándose el mobile marketing dentro de las organizaciones. Esto lo hicimos en una primera fase, y en una segunda fase lo que atendimos es, como decía antes, a monitorizar los indicadores fundamentales de la oleada del año anterior y tratar de atender a los fenómenos más emergentes. Aquí en particular tratamos de centrarnos en lo que tiene que ver con geolocalización y realidad aumentada. ¿Sí? Digamos, el objetivo final, al margen de los objetivos planteados para cada una de las metodologías, era ver si existía un gap entre lo que entendía el sector y lo que entendía el consumidor.
Finalmente lo que hicimos fue 2 entrevistas a profesionales con experiencia en el marketing mobile, profesionales de anunciantes, de medios, de agencias y operadoras. A raíz de esta información nos ayudó a diseñar el cuestionario, que tuvo una duración de 15 minutos, se dirigió a 946 personas, lo cual nos da un error muestral de 3,25, que es bastante satisfactorio en términos de confianza, de fiabilidad de los datos. El campo se realizó durante el mes de junio y finalmente la muestra se ponderó por la distribución de usuarios de Internet el día de ayer según el GM. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de usuarios relativamente avanzados de Internet. Lógicamente agradecer a la gente del sector que participó en las entrevistas y la verdad es que sinceramente nos ayudaron mucho tanto la del diseño del cuestionario como a comprender cuál es la estructura sectorial y cómo son las tendencias que están identificando. Pasamos en este primer bloque vamos a centrarnos en primera instancia, unos 20 minutos aproximadamente, en dar algunos indicadores, a abordar la perspectiva del consumidor. Y a continuación lo que haremos es centrarnos en lo que nos dice el sector. Está publicando por ahí y espero no ser yo. Perdona un segundito. En cuanto a la perspectiva del consumidor, lo primero que abordamos es la penetración de Internet en el móvil. Lo que hicimos es, en relación a los datos del año anterior, se observa un crecimiento relevante de la penetración de smartphones, con un 8% porcentual más, pasando en el año pasado nos encontrábamos en un 10%, a costa fundamentalmente de la que se entiende de terminales 3G y de móviles básicos. Dentro de los smartphones, lo que encontramos es un mayor peso porcentual de usuarios de iPhone, BlackBerry y Android. En relación al año anterior, lo que planteamos también es al conjunto de la muestra a través de qué dispositivos se ha accedido a Internet en algún momento. Y lo que se observa es un crecimiento generalizado de la totalidad de dispositivos, es decir, se accede no de un crecimiento exponencial ni muy elevado, pero sí relativamente significativo y generalizado para los distintos dispositivos, se observa un crecimiento de los puntos de acceso a Internet, al margen de la utilización del Internet del PC o portátil de sobremesa convencional. Es importante señalar que entre aquellos que disponen de smartphone, este 18% que señalaba con anterioridad, la utilización, el acceso a Internet móvil es prácticamente universal. Casi todos aquellos, un 96% de aquellos que tienen smartphone, están accediendo a Internet móvil. Como decía, se observa que en otros dispositivos la consola también presenta un relativo crecimiento, el iPod Touch, incluso el televisor es un 1%, no es demasiado significativo. Pero de alguna forma lo que se observa es cada vez se accede más a Internet en dispositivos de movilidad. Y se accede para hacer cada vez más cosas. Si digamos, la comparativa con el año anterior, aquí lo que le preguntamos a los usuarios es con qué frecuencia realiza a todo usuario que accede sobre cada uno de los dispositivos que acabamos de ver, con qué frecuencia accede a realizar las siguientes tareas. Y lo que se observa es, en relación a 2009, se accede en todos los dispositivos con mayor frecuencia a prácticamente todo. Y en segundo lugar, también otro resultado relevante es que, aunque en general navegar, consultar correo electrónico y buscar información son las pautas de utilización más genéricas, más convencionales, existe una relativa relación entre usos y dispositivos. Por un lado, en la utilización a través de el acceso a Internet a través de móvil, la modalidad o la función más utilizada es la consulta de correo electrónico, frente a que en el caso del ordenador convencional la utilización se centra ligeramente más en la navegación. También es interesante que cuando hablamos de acceso desde la consola portátil, la utilización para juegos y chatear lógicamente sube bastante. Preguntábamos al conjunto de consumidores, aquí a la totalidad de la muestra, qué tipo de tarifa tenían contratada. Se observa en primer lugar un relativo crecimiento del acceso a través de tarifas de voz y datos, y lo que también es importante es, si veis la gráfica inferior, entre aquellos que tienen solo tarifa de voz, solo un 20% dicen conocer las tarifas de datos de las operadoras, solo un 20% dicen conocerlo mucho más bastante. Quiere decir esto que hay un relativo desconocimiento por parte de aquellos que no han accedido todavía a tarifa de voz y datos de cuáles son las tarifas de datos que están ofertando las operadoras.
Y esto va a ser un dato que veremos adelante, es un dato crítico, porque en función del grado de conocimiento que tienes sobre las tarifas de las operadoras, serán unos u otros las barreras que tengas en Internet móvil. Esto lo comentamos para un poquito más adelante. Le preguntamos a los, en este caso centrándonos en los usuarios de smartphone, porque son aquellos usuarios que de alguna forma nos anticipan la tendencia de forma más, anticipan tendencias, cuáles eran los procedimientos, los canales de acceso a Internet móvil. Y lo que veíamos es que en relación a lo del layout anterior, pierde, o sea, se consolida un resultado que ya teníamos en la layout anterior, que es pierde peso el portal del operador. Si lo veis, es el dato inferior, ese 14%, digamos, el usuario con tarifas planas, también utilizando, aprovechándose de las conexiones wifi, cada día accede menos a través de los portales de la operadora y lo está haciendo con una navegación más libre, más independiente y también muy apoyada en aplicaciones. Entre aquellos que no acceden a Internet móvil, acordaros, habíamos dado un 61% acceden a Internet móvil, en ese 39% restante, la barrera, digamos una barrera que parece lógica y natural, tiene que ver con el precio en primera instancia, y no me parece como, digamos, la experiencia de uso que se puede llegar a disfrutar a través de la interacción con el terminal, ¿vale? El carácter de comodidad que te permite el tamaño de pantalla. Lo que os comentaba con anterioridad, entre aquellos usuarios que aquí, digamos, se sitúan en que creen conocer bastante o mucho los datos, las tarifas de datos de las operadoras, la barrera ya no es el precio. La barrera pasa a ser el tamaño de la pantalla, ¿vale? Es decir, a mayor grado de conocimiento de las tarifas, las barreras ya no se centran en el precio. El año pasado también una cosa que surgió al final de la presentación era si el usuario de Internet móvil era un usuario, podemos hablar de un usuario genérico o existían diferentes perfiles dentro de los usuarios de Internet móvil. Lo que hemos hecho, digamos, es tratar de construir este año mediante un análisis multivariable, un clúster, que lo que es una metodología, lo que te permita es agregar a gente que tiende a hacer lo mismo en grupos homogéneos entre sí y heterogéneos entre ellos. Lo que hemos hecho es construir una tipología de usuarios que se agrupen en términos del uso que realizan de Internet móvil y del uso que realizan y de las actitudes en Internet móvil. Esto está calculado no sobre el total de usuarios, sino sobre ese 61% que han accedido a Internet móvil, ¿vale? Esa es la base de 578 que tenéis abajo. Lo que nos arrojan los resultados es que nos encontramos con 4 grandes perfiles de usuarios, que son los denominados jóvenes, que son el de mayor peso, usuarios básicos, que suponen prácticamente 1 de cada 3, los tecnófilos y los profesionales maduros. Os contamos brevemente la caracterización de cada uno de los perfiles. Este perfil joven, que hemos denominado joven, es, como decía, el de mayor peso, en edad, en características sociodemográficas, es el más joven, como su nombre indica. Son usuarios que son heavy user del Internet convencional a través del PC, muy vinculado particularmente a todo lo que tiene que ver con utilización de ocio y de entretenimiento, y cuando les valoramos, cuando les pedimos que evalúen la experiencia o los frenos para acercamiento hacia Internet móvil, digamos, surge con mucho peso todo lo que tiene que ver con barreras vinculadas a precio, ¿vale? Había una serie de baterías actitudinales, las cuales preguntamos cómo vivenciaban la experiencia de conexión, y digamos, siempre son los que permanentemente están hablando del posible temor que les genera en ocasiones pasarse del gasto, el coste genérico que supone la utilización de Internet móvil. Cuando hacen Internet móvil, lo que les realizan es, de nuevo, digamos, trasladan la pauta de utilización que tienen en el Internet convencional. Se van de nuevo a todo aquello que tiene que ver con ese entretenimiento, particularmente con las redes sociales. Desde la perspectiva de las actitudes, este perfil lo que hace es que vive el gasto con relativa presión, ¿vale? Cuando preguntas a una batería institucional si estás de acuerdo con cada vez le dimos más importancia el gasto que conlleva, son el perfil que menos conforme se muestra con esta afirmación. Es interesante ver que aunque lo ubica aún en el capricho, digamos, estamos accediendo a Internet móvil y no lo, digamos, se entiende como un lujo, como una exploración hedonista a la cual en teoría podían prescindir, sí que observan, y que les pedíamos que nos dijeran si en su entorno más cercano veían que la gente cada vez se conectaba más. Y este perfil, junto a los tecnófilos, nos dice que están viendo normalizarse, naturalizarse la utilización de Internet móvil dentro de su entorno más cercano. El siguiente perfil en peso, los usuarios básicos, es un grupo de edad relativamente alta, están en los 38 años, son, digamos, más convencionales en la utilización, en el acceso
genérico a Internet, sea cual sea el dispositivo, y son los que menos acceden a Internet desde otros dispositivos distintos al ordenador de sobremesa. Son los que tienen un equipamiento tecnológico, un equipamiento en términos de dispositivos menos rico y se conectan a la Internet del móvil puntualmente. Son gente que han hecho la exploración, han accedido en algún momento, pero digamos no han desarrollado una pauta de utilización intensiva. En cuanto a lo que tiene que ver con las actitudes hacia Internet de móvil, en general tiene una actitud relativamente fría, poco comprometida y sustentada una frecuencia de uso, como os decía, muy limitada. De nuevo, digamos, lógicamente, la barrera de precio para ellos es fundamental. Esto lo veremos más adelante, pero es interesante reseñar que estas 4 tipologías van a determinar o van a estar muy vinculadas a la aceptación de formatos publicitarios. Nosotros las construíamos por las actitudes ante el móvil, pero veréis más adelante que los distintos formatos publicitarios se aceptan de manera distinta en función del perfil de usuario. La tercer, digamos, perfil es lo que hemos denominado como tecnófilos, alrededor de los 30 años, un alto equipamiento tecnológico, usuarios intensivos de la Internet convencional, con una elevada penetración de smartphones, importante gasto en telefonía y, digamos, una penetración muy alta, digamos, a tarifas planas de datos. Están haciendo una utilización de Internet Mobile que no está solo en lo profesional, que es el perfil que veremos más adelante, sino también está en lo lúdico y en entretenimiento, ¿vale? Digamos, han universalizado al máximo las posibles pautas de utilización que se están optimizando o aprovechando al máximo todas las potencialidades que le permite Internet móvil. En términos de actitudes, describen que cada vez se están utilizando más y para más cosas, nos indican que son usuarios que en su entorno más cercano están animando a la gente a utilizar Internet móvil, son quienes entienden que utilizar Internet móvil en general en términos de identificación personal, identidad, se vincula en mayor medida a atributos de modernidad, de actualidad y demás, y son el perfil que particularmente valora las aplicaciones, porque entienden que es el que ha, digamos, un modelo de acceso y que facilita, inmediato que facilita la navegación. Por último, el cuarto perfil, el de menor peso, es el perfil de mayor edad, está prácticamente alrededor de los 40 años, se sitúa incluso por encima de este perfil de usuario básico que os decía con anterioridad, y son equipamientos, digamos, lo que les caracteriza es tienen un equipamiento tecnológico muy alto, digamos, de forma general, son usuarios que están utilizando el teléfono móvil de forma intensiva en gasto, de forma genérica, gastan mucho en móvil y la motivación de utilización que tienen en primera instancia es profesional. Son profesionales que han accedido a Internet móvil desde la experiencia de lo profesional y progresivamente la están llevando hacia lo más lúdico, el entretenimiento, hacia la utilización personal. En primera instancia, la utilización que realizan en Internet móvil tiene más que ver con lo práctico racional, con la gestión, con la banca, con el email, con los buscadores y demás, que con la parte más lúdica, como puede ser, por ejemplo, chatear, videojuegos y, por supuesto, redes sociales, ¿vale? En cuanto a lo que son las actitudes, son un perfil que declara hacer un uso cada vez más intensivo y frecuente de Internet móvil, pero en todo caso, aunque actitudinalmente, aunque digamos están expandiendo, comportamentalmente expanden el uso, actitudinalmente procuran mantener todavía una relativa barrera, es decir, es algo para utilizar de forma puntual, no han naturalizado tanto como los perfiles tecnófilos, no han naturalizado tanto la utilización de Internet móvil. Pasamos ahora a describir o analizar la valoración de los diferentes formatos publicitarios. Comentaros que, con buen criterio, Gonzalo y la gente de la llave me ha limitado que no cuente un informe extensísimo. Me conozco y podría tener aquí hora y media. Entonces, en un acto de prudencia, lo que vamos a contar es los grandes resultados, digamos, hay un informe de carácter público un poquito más amplio, donde de alguna forma estos resultados que voy a contar a continuación vienen un poquito más detallados, cruzados por algún tipo de variables y demás, ¿vale? En este caso, lo que le preguntamos en primera instancia a los usuarios era: ¿conoce si ha recibido alguno de los siguientes formatos publicitarios? ¿Lo conozco pero no lo he recibido o no lo conozco? Lo que se observa en primera instancia es que los formatos, los SMS y MMS son los formatos más conocidos y recibidos, con los cuales ha habido una mayor interacción publicitaria en primera instancia, estando de forma significativa, y esto es un mayor respecto a la oleada del año anterior, por encima aquellos que envía la operadora frente a aquellos que envía la marca. El año pasado nos diferenciamos, igualmente salía SMS y MMS como los más utilizados, pero no diferenciamos entre operador y marca. Y esto es significativo, que el impacto publicitario más frecuente tiene lugar desde la propia operadora.
Sin embargo, en el extremo opuesto, digamos, en un grado de conocimiento, de recepción y de conocimiento, nos encontramos con los formatos más novedosos, los códigos BIDI, geolocalización y realidad aumentada. Como decía el informe amplio, digamos, sobre todo la parte de geolocalización y realidad aumentada la tratamos en más detalle, pero digamos, simplemente contaros aquí un par de pinceladas. En relación a la geolocalización, al margen de que luego, como decía el informe público, hay algún dato más, le preguntábamos de forma general y no específicamente relacionada en primera instancia con lo publicitario, si estaría dispuesto al usuario a que su perfil, a que su identidad fuese ubicada a través de mapas para diferentes contactos. O sea, puede ser, estoy dispuesto para que cualquiera me localice, estoy dispuesto para solo aquellos contactos que autorizo, o en general no estoy dispuesto a estar localizable sobre un mapa bajo ningún concepto, ni para contactos que elijo ni de forma abierta. Lo que se observa es que la aceptación genérica de la geolocalización se fragmenta. Tenemos un 50% de usuarios que nos están diciendo que en general no quieren estar dispuestos a estar geolocalizados, sea para quien sea el que va a acceder a la información de mi geolocalización. Un 9% dice que no tiene problemas de ningún tipo, digamos, tiene una actitud mucho más abierta y se permite la geolocalización. Y finalmente un 39% solo para aquellos contactos que ellos seleccionen. Digamos, este 39%, este 9% sería en primera instancia que nos permitiría en teoría acercarnos con una estrategia publicitaria a esta aceptación de la geolocalización. Importante también señalar que en primera instancia las motivaciones que tienen para poder ser geolocalizados tienen que ver con una experiencia de uso muy particular, muy personal y lógicamente al margen de lo publicitario en primera instancia. Urgencias, permitir que alguien te localice de inmediato, temas de control parental y demás, ¿vale? Y entre aquellos que no ese 52% que no lo acepta, las cuestiones tienen que ver fundamentalmente con la falta de privacidad y el temor de que te localice, que no quieres que te localice. Le preguntamos también al conjunto de usuarios, una vez explicitados en el cuestionario que detalla más, en qué consiste cada uno de los formatos. Le preguntamos a cada uno de los usuarios qué aceptación tiene de cada uno de los formatos publicitarios. Lo que vemos es que, en primera instancia, los formatos publicitarios más aceptados son los más conocidos. SMS y BMS siguen siendo los formatos que en primera instancia generan una mayor aceptación. A continuación nos encontramos con los más novedosos, realidad aumentada, geolocalización, y sin embargo, temas de display, Bluetooth y demás son los que generan una menor aceptación. Es importante aquí señalar, y lo veremos más adelante, en relación a cómo lo ve el sector, que si bien el usuario es el que más, digamos, el formato en teoría, en primera instancia, más aceptado, el sector precisamente nos va a decir lo contrario. Es el que desde la perspectiva de las agencias, de los anunciantes y demás, es el que menos valor se le está otorgando en primera instancia. De forma genérica, entre las ventajas de recibir publicidad a través del móvil, destaca que puede ser publicidad dirigida, segmentada, adaptada, más relevante para mí, y como puntos débiles, el temor a que sea una publicidad invasiva que yo no haya aceptado previamente. Le preguntamos también de forma una serie de materiales actitudinales sobre la publicidad, y es uno de los datos yo creo más relevantes del estudio porque nos da una pauta de adaptación muy marcada. Y es que un 66% se manifiesta totalmente de acuerdo o algo de acuerdo con que estar dispuesto a recibir publicidad en el móvil a cambio de algún tipo de beneficio claramente identificable. Les proponíamos comprar para productos, descuentos, entradas y demás. Hay una aceptación genérica de publicidad a cambio de impacto de algún tipo de beneficio claramente identificable. Es interesante que esta disposición, esto nos pasa en otros muchos estudios, siempre es mayor más alta entre los perfiles más jóvenes. Los más jóvenes tienen una mayor aceptación de los formatos publicitarios. Y interesante también reseñar el último ítem, estoy dispuesto a interactuar con una marca a través del móvil y SMS, sea a través del formato que sea. La aceptación es de un 26%, minoritaria, pero es bastante más elevada entre los usuarios de smartphone. Esto también, digamos, es una cosa que se repite en algunos otros estudios que venimos realizando. Digamos, terminales más avanzados no significa un mayor rechazo publicitario. Como decía antes, los perfiles tienen una relación distinta con los formatos publicitarios. El perfil de los jóvenes, como decía antes, tiene una particular aceptación de la publicidad a cambio de un beneficio, conocen en mayor medida los formatos BIDI y tienen una mayor receptividad en general. Cuidado. Yo sigo, en serio, si se cae avisar. Vamos a sacar el teléfono. Vale.
y tiene una mayor receptividad en general, de forma genérica, a los formatos más novedosos como la realidad aumentada y la geolocalización. Los usuarios básicos, el segundo perfil en peso, tienen una actitud, digamos, el perfil de los 4 perfiles, el que mantiene una actitud claramente más distante hacia cualquier utilización publicitaria del mobile marketing, o sea, del móvil, y tiene un claro rechazo, digamos, a todo lo que tiene que ver con la geolocalización, por tema de publicidad, de privacidad. Los tecnófilos son los que en mayor medida conocen y han tenido experiencia con la práctica totalidad de formatos, son el perfil más abierto hacia la publicidad en el móvil y también son los más cercanos y más dispuestos a los formatos publicitarios más innovadores, realidad aumentada, geolocalización y aplicaciones. Y por último, los profesionales maduros se situarían en una situación intermedia por debajo de los tecnófilos. Lo cual lo que nos viene a decir es que aquellas estrategias que realicemos, aquellos formatos que utilicemos, tienen que implementarse en función de los distintos perfiles de usuarios a los que nos queramos dirigir. Perfecto. Bueno, pues por resumir un poco toda la información que nos ha dado Felipe, que es mucha y muy densa, vamos a resumir en una serie de puntos todo lo hablado y acontecido hasta ahora. Primero, lo que vemos, una popularización de Internet móvil. Vemos que 6 de cada 10 encuestados han utilizado en alguna ocasión el terminal móvil para acceder a Internet. Vemos que hay una penetración de terminales smartphone aumentando su presencia respecto al 2009, en este caso un 8%. Eso más las tarifas, vemos que es igual, pues un acceso enriquecido a Internet desde el móvil. La experiencia de este tipo de usuario es distinta, como hemos visto, ¿vale?, que la de los diferentes targets que usan el móvil para acceder a Internet. Aumenta la conexión a Internet desde el móvil, pero se mantiene el desconocimiento de las ofertas de las operadoras. Los que nos hemos metido estos días en el concurso de Orange, nos hemos dado cuenta que efectivamente es una realidad. Hay un gran desconocimiento por parte de los usuarios al respecto de las tarifas, y yo creo que las operadoras en este sentido tienen que trabajar mucho para que el usuario sepa perfectamente qué está contratando y poder hacer un uso más intensivo de sus propias tarifas y de la utilidad que representa el móvil. Vemos que hay diferentes perfiles de usuarios de Internet móvil, de forma que conviven actitudes y pautas de uso diferenciadas. ¿No se oye? Hola, ahora sí, ¿eh? Bien, repito, desde el punto 6, Diferentes perfiles de usuarios de Internet móvil, de forma que conviven actitudes y pautas de uso diferenciadas. Convive una relativa identificación con enunciados que transmiten cierto distanciamiento con otros ítems referidos a una mayor normalización y generalización del acceso a Internet móvil. Los portales de las operadoras, los on portal, continúan perdiendo en este caso centralidad. Vemos que la gente prefiere navegar intensamente por otros hitos, no por los propios de las operadoras. Aquí también se ve que deberían, pues en este caso, de intentar fidelizar a sus usuarios en base al contenido. Creo que los demás lo están haciendo en ese sentido un poco mejor. Luego, la sensación de precio sigue siendo también una barrera relevante, sobre todo para los targets más jóvenes. Son los proclives a aceptar la publicidad, como hemos visto, de alguna manera incentivada, y eso pues también es relevante a la hora de poder llevar las estrategias de comunicación de marketing a ese tipo de target. La aceptación de la geolocalización es limitada. Un 52% declara que no estaría dispuesto a estar localizado geográficamente a través del móvil. Sinceramente, y esto es un pensamiento mío, no tiene nada que ver con, en este caso, con el estudio. Yo creo que esto tiene que ver un poco con el miedo, ¿no? Algo similar a lo que nos pasaba con las cookies en Internet. Yo creo que tiene muchas facilidades el hecho de que pueda estar geolocalizado, y que esa geolocalización, publicitariamente hablando, puede ser también muy útil para el usuario si está bien dirigida. Respecto a los formatos, vemos que los más reconocidos son los estándares, los SMS y MMS, y además vemos que también pues, generan bastante recuerdo con sus acciones publicitarias.
En el punto 11 vemos que hay una mayor aceptación y valoración de los formatos publicitarios más habituales, y lo que vemos es que hablamos mucho de las novedades y siempre queremos poner un poquito de más en nuestras campañas de comunicación y de marketing, con BIDIs, Bluetooth, realidad aumentada, pero luego vemos que entre nuestro sector, que es bastante endogámico, pues sí que tenemos conocimiento y referencia, pero no somos capaces muchas veces de bajar a la calle y ver si nuestra realidad pues es asumida también por la propia realidad del mercado, en este caso los usuarios. Lo vemos que hay un gran distanciamiento en términos de conocimiento, que nosotros ya estamos vendiendo con lo que el usuario está de alguna manera automatizando sus procesos de navegación en el móvil. Y seguimos ahora con Felipe y luego volveremos otra vez a otro resumen. Y pasamos ahora, hemos visto. Sí. Bueno, pasamos ahora, digamos, como decía al inicio, había dos grandes bloques metodológicos, la información de consumidor, que queremos contrastarla con cuál es la percepción del sector. Para esto lo que hicimos fue entrevistas en profundidad, como se señaló al inicio, con diferentes anunciantes, agencias, operadoras y medios. En primer lugar, me gustó mucho durante las entrevistas, que la verdad estuvieron muy entretenidas y aprendimos mucho. El primer verbatim, no sé si lo veis, el mobile marketing es como Guti, una eterna promesa. Yo me la apropié, yo cuando la escuché dije, esta va a ir al informe de cabeza. Seguro que era uno del Barça. Quizá una eterna promesa, pero digamos que el discurso es bastante positivo. Digamos, el discurso genérico del sector es positivo. Estamos en un momento que estamos a puntito de eclosionar, ¿no? El discurso es que se está incrementando la atención, la relevancia que dan los anunciantes es más alta, y digamos han sido decisivos particularmente todo lo que tiene que ver con la proliferación de smartphones, tarifas planas, reutilización de la red de wifi. Parecen que nos encontramos en un momento que el contexto es potencialmente favorable. El discurso genérico es que hay una sensación de relativo optimismo. Sin embargo, este optimismo se ve frenado por el contexto en el que encontramos, un contexto que frena, digamos, los ritmos de desarrollo. Ritmo de desarrollo, por un lado, por lo que tiene que ver con el consumidor, es decir, la cuestión es que si no hubiese crisis, la generalización del parque de terminales, la actualización y modernización sería mucho más alta, y de ahí de inmediato iríamos a una eclosión o utilización más intensiva de Internet móvil, pero también porque desde los anunciantes, y este es un discurso muy marcado desde las agencias, en este momento, en este contexto de crisis, aquellas acciones publicitarias en las cuales no esté clarísimo identificado el retorno, se ponen en forma, se ponen en cuestión. Entonces, lo que nos encontramos es, ¿alguien el móvil lo tendrá por aquí cerca, lo va a llevar? ¿Podemos apagar el móvil, por favor? ¿No os importa apagar los móviles? No, creo. O eso, o apagamos el sonido como dice O Antonio. apagamos el sonido, si queréis. Si lo del fondo no veis. Sí, hablamos. ¿Sí? Lo hacemos a capela. A capela. Vamos por allá. Entonces, digamos, el discurso genérico entre las agencias es que ahora mismo, digamos, si no el anunciante tiene alguna duda sobre el formato, sobre el soporte, de inmediato lo frena. Se meten en las ofertas, se plantean, se incorporan, pero con muchísima frecuencia es lo que primero se quita dentro del conjunto de acciones presentadas. Se hace difícil, o sea, uno de los objetivos que tenemos del estudio es vamos a identificar experiencias de éxito. Y nos llamó la atención que entre los informantes era difícil que alguien nos dijese esto ha sido una experiencia de éxito. Digo, esto claramente, en la campaña que ha hecho no sé quién, ha funcionado estupendamente. O aquella acción que yo realicé me fue que tengo clarísimo, que no tengo duda que esto tengo que seguir utilizándolo. Digamos, como decía alguien, digamos, uno de los informantes, parece... No se oye. No se oye. ¿Me pongo de pie? No sé si va a ver, pero vamos a intentarlo. Digamos, lo que nos acaban diciendo es, estamos en un contexto en el que estamos aprendiendo y tenemos que empezar a reconocer, digamos que en esta situación, en el momento actual, hablar claramente de experiencias de éxito universales que no fuesen cuestionables en relación al retorno de la inversión, se generaban ciertas dudas. En todo caso, sí que parecen identificarse una serie de, digamos, de parámetros de éxito.
rasgos que han hecho que algunas acciones concretas hayan generado una satisfacción en el anunciante, en la agencia y demás. ¿Cuáles son? En primer lugar, acciones integradas conceptualmente en un plan de acción de comunicación mucho más amplio. Ejemplo típico de los que habéis hablado, que se han hablado con mucha frecuencia, el tema de las aplicaciones. Hacer campañas, lanzar aplicaciones en un plan de comunicación que las acompañe y las dé visibilidad. ¿Por qué? Porque nos encontramos, esto lo diremos más adelante, con las aplicaciones, nos encontramos en un contexto en que la aplicación ya solo por publicity no funciona. Digamos, hay tal saturación de aplicaciones que entendemos que ya es muy difícil que por sí misma el hecho de sacarla genere ningún tipo de ruido. Con lo cual necesitamos acompañarlas de alguna forma para que tengan visibilidad. Entonces, en un contexto en el cual hay un grado de saturación de aplicaciones ya muy alto, hemos pasado al momento de que lanzar una aplicación de sí mismo significaba que alguien hablaba de ti y ese punto de publicity lo estamos perdiendo. Por lo tanto, es necesario ver qué estrategias hacemos para acompañar el lanzamiento de las aplicaciones. En segundo lugar, aportar valor para el usuario. Una de las cuestiones donde más debate ha habido, también aquí hay una parte muy genérica que tiene que ver con las aplicaciones, que es el gran formato de moda del que permanentemente nos habéis estado hablando. Permanentemente, el gran protagonista, cuando hablamos con la gente del sector, eran las aplicaciones. ¿Qué ocurría? Que estamos viendo, que hay un discurso relativamente crítico con que muchas aplicaciones logran un primer impacto, pero tienen incapacidad para generar recurrencia en el uso, o tienen incapacidad para obtener visibilidad. Entonces, lo que parece como elemento crítico, para tener una buena, que diferencia algunas acciones más exitosas de otras, es haber conseguido que los contenidos que incorporemos a las aplicaciones, o en otro tipo de formatos, sean funcionales y aporten valor para el usuario. En ocasiones, otro factor de éxito es haber sido el primero y haber logrado comunicar que has innovado en la utilización de determinado formato. Luego hablamos del tema de las aplicaciones. Y también, de hecho, otro factor de experiencia satisfactoria es haber sabido controlar las expectativas internamente dentro de las organizaciones. Es una cosa que nos han contado con cierta frecuencia, que es difícil modular, porque también es difícil tener datos reales de cuál es el target al que te diriges. O sea, como no tienes tamaño, con cierta frecuencia es muy difícil identificar cuáles son las expectativas a las que puedes llegar. O sea, que puedes llegar a satisfacer. Y, de hecho, también nos han salido las entrevistas gente que nos decía, bueno, pues hemos tenido más bien fracasos considerables. Es decir, fracasos que en otros soportes, en otros dispositivos, o en otro tipo de formatos que no son marketing móvil, hubiesen supuesto un problema interno, pero que en este caso, en la medida en que estamos experimentando, pues no generan este malestar de forma tan intensa. ¿Cómo son percibidas las operadoras? De alguna forma lo que hemos hecho el juego es de cómo ve cada actor a los restantes actores del sector. ¿Vale? ¿Cómo son las operadoras? Aunque se indica que históricamente, el discurso de sensaciones que se ha positivizado muchísimo entre los actores del sector. Las sensaciones que hace unos años no estaban apostando claramente por las tarifas, por facilitar los terminales smartphones y demás, que no estaban entrando del todo al ámbito del marketing móvil, empujándolo con demasiada fortaleza. Ese discurso parece haber cambiado, aunque se entiende que hay un recorrido todavía de ajustar la relación anunciante-agencia-operadora, aunque se entiende que hay todavía un trabajo a realizar de forma conjunta bastante relevante, parece de haber mejorado la visión que desde los otros actores se tiene de las operadoras. ¿En qué sentido? En que se perciben o se identifican equipos específicos, de interlocución. O sea, puedo hablar con alguien que sabe manejar mi lenguaje, y también, por esa parte más de consumidor, que parece haber impulsado claramente ya la apuesta por smartphone, tarifas planas y demás. En todo caso, hay una cuestión que nos ha surgido permanentemente desde anunciantes y sobre todo desde la agencia, y es la necesidad de tener datos sobre cuál es la constitución real del parque de terminales. Hay un discurso, no sabemos bien, cuando vamos a analizar acciones vinculado a terminales y de ahí a sistemas operativos, sabemos bien a cuánta gente nos podemos dirigir potencialmente. Hay un elemento donde las agencias están permanentemente, o nos han planteado con mucha insistencia la necesidad de tener esta información que ahora mismo nos facilitan. Entienden que las operadoras no dan. De forma genérica, lo que existe la entiende que hay que terminar de incorporar las operadoras a un proceso, a un engranaje en el cual, que es el de la publicidad online, que tiene sus complejidades. Desde la perspectiva, cuando hablamos de las agencias, lógicamente hay una heterogeneidad muy amplia. Lo que vemos es, en general, la sensación global es que hay una apuesta decidida por el marketing móvil, pero es limitada. Es limitada en el sentido de el peso dentro de las organizaciones, de las agencias, es todavía
no es muy relevante, no tiene interlocución directa con el cliente final en muchas ocasiones, el peso de los equipos es limitado en términos humanos, en términos de tamaño, y también digamos en peso de volumen, en términos de volumen del conjunto de la facturación que de una agencia, marketing móvil, tiene un peso relativo bastante limitado. Y de hecho de ahí a lo que lleva es que con mucha frecuencia frente a otros territorios, sobre todo con el online, que de hecho los equipos de marketing móvil suelen acabar colgando de online, de otras agencias, más, digamos, el peso de la subcontratación, de la externalización es más alto que en otros entornos. Y también es relevante, digamos, que desde las propias agencias con cierta frecuencia se está asumiendo que se han hecho muchas cosas más por ser el primero en hacer que teniendo que desde la perspectiva de la eficacia aportada al consumidor. Pasamos a la perspectiva del anunciante. Digamos, aquí no es solo el anunciante hablando de sí mismo, sino las agencias, las operadoras hablando también de los anunciantes. ¿Qué vemos? En primer lugar, que hay una considerable digamos, heterogeneidad del estado de situación del anunciante, muy distinta, digamos, anunciantes con una inmersión en el ámbito de mobile marketing muy amplia, y hay anunciantes que están empezando, digamos, a meter el pie en el agua, a ver si está calentita, fría, o tirarse de cabeza, ¿no? Entonces, en general, nuestra sensación es que cuanto más amplia es la experiencia, cuanto más se ha utilizado mobile marketing, el discurso se vuelve un poquito más crítico, ¿vale? De cómo es el servicio, digamos, que se está prestando, ¿no? Y también estos interesantes, conforme, o sea, los anunciantes que están claramente identificados no se van a incorporar por los formatos más tradicionales, no se van a incorporar por los SMS, se van a incorporar precisamente por los formatos más rupturistas y más innovadores. Interesante también señalar que, por un lado, cuando la organización, el anunciante, digamos, es internacional, nuestro es que el discurso es bastante más rico porque dispone de referencias internacionales para ver cómo está evolucionando el mobile marketing a nivel global y desde ahí genera aprendizajes. Y también es interesante que, no digamos adelante, pero que digamos, el mobile marketing es un sector con trayectoria, con tradición, pero sin historia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que sale un nuevo formato tenemos que aprender de nuevo. Entonces es difícil, digamos, acumular conocimientos. Cada nuevo formato nos exige un aprendizaje generalizado a todo el sector. Esta cuestión que también es relevante y tiene que ver con lo que venimos diciendo en la parte de consumidor sobre el tema de SMS, y es que no está muy claro de qué consumidor hablamos. O sea, cuando entrevistamos a gente del sector, cada uno nos habla de un tipo de consumidor, que es lógico, cada uno hablará de su perspectiva, pero en general la atención se centra particularmente en la gente que tiene smartphones, que es un mercado relevante, que te da más potencialidades, pero que para algunos anunciantes no resulta particularmente relevante, ¿no? No es el target al que en primera instancia les interesaría acercarse. Digamos, hay un debate permanente si nos estamos acercando demasiado al mundo de las aplicaciones, al mundo de lo más rupturista, de lo innovador, de lo que mola decir en nuestro entorno del marketing, y estamos perdiendo de perspectiva, digamos, al consumidor final, en el cual algunos formatos convencionales tienen todavía una relevancia y un atractivo importante, o no solo, sino también, digamos, una capilaridad y una posibilidad de hacer a través de SMS y MMS. Como discurso general, no se identifican grandes frenos que, digamos, limiten el desarrollo del mobile marketing, por lo que decía con anterioridad, porque digamos, ahora mismo la situación es de relativo optimismo, ¿no? Bueno, parece que vamos creciendo si miramos comparando un año y medio atrás, ¿no? Sin embargo, aunque no haya puntos que bloquean la cadena de valor, sí que hay algunos elementos de factores críticos, ¿vale? Uno es la existencia de diferentes sistemas operativos en los terminales móviles que complejizan enormemente el trabajo de desarrollo. Esa percepción del consumidor de potenciales amenazas a la privacidad, la sensación de que lo que se está haciendo en mobile marketing tiene un rol eminentemente táctico más que estratégico, la necesidad de empezar a disponer de sistemas de medición y, digamos, un discurso de fondo un poquito global sobre la cierta desatención al sector, digamos, frente a otros ámbitos de la inversión publicitaria. Vamos a ir viendo ahora rápidamente diferentes formatos, ¿vale? En cuanto a los códigos BD, si bien el discurso es, teóricamente tienen potencialidad, ¿vale? Ahora mismo su implantación es claramente limitada y no parece ser un formato que esté en la mente ni de anunciantes de agencias con particular protagonismo, ¿vale? El tema de
interoperabilidad entre las distintas operadoras, digamos, de las aplicaciones, parece haber sido como un freno, y de los vídeos habla con mucha fuerza. Hace año y medio era un fenómeno emergente que parecía que iba a una cosa más decidida y parece estar frenándose un poco en este sentido. El tema de las aplicaciones es, como decía, cuando íbamos a las entrevistas y empezamos a hablar de publicidad de marketing móvil, todo el mundo, lo primero que nos hablaba era de las aplicaciones. Es claramente el formato por excelencia del que se viene hablando en el sector. Ahora mismo es un formato por excelencia hasta tal punto que, digamos, se habla de una relativa saturación en el sentido de ha tenido un rol más importante como publicity que como efectivamente generador de experiencias satisfactorias, de servicio, de aportación de contenido relevante para el consumidor. Y, como decía anteriormente, esta saturación dificulta la comunicación. ¿Cómo hacemos llegar ahora al consumidor dentro de la enormidad de aplicaciones que están disponibles en el mercado que he lanzado una nueva aplicación? En todo caso, se entiende que potencialmente, y aquí digamos se describe también experiencias bastante satisfactorias, es como digamos el formato profesional también con motivo, es decir, porque tiene la posibilidad de aportar relevancia al consumidor, son inversiones relativamente asequibles en términos de desarrollo y además, por eso que decía antes, de la obtención de publicity, ¿no? Entonces es un formato que hace bien valor, pero que se encuentra quizá en un momento de saturación. Las geolocalizaciones, digamos, como el próximo gran fenómeno del que estamos todos hablando permanentemente, y al menos en términos teóricos resulta claramente prometedor. Sin embargo, era interesante que cada uno lo llamaba geolocalización una cosa distinta. Digamos, al final había gente que nos hablaba de Bluetooth como geolocalización, había que nos hablaba de aplicaciones específicas vinculadas a aplicaciones, nos hablaba de presencia a través de redes sociales y demás. Entonces es un término con muchísimas interpretaciones posibles que se puede declinar de muchas formas. Escasamente experimentado, no era de los que digamos, hablasen de muchas experiencias realizadas sobre geolocalización y digamos con un cierto temor, pero sectorial, un temor de cuidadito que hacemos con la geolocalización, que el riesgo, aparte del temor que tiene el consumidor, corremos mucho riesgo como sector de bombardear al usuario y cargarnos esta línea de trabajo. En relación al display, es de los más conocidos, de los más utilizados, de los que prácticamente todo el mundo nos ha hablado, pero digamos, se entiende, digamos, el discurso no es muy entusiasta. Lo que nos encontramos es que es un formato que se describe como claramente limitado en relación a sus posibilidades, ¿no? Lo que te permite finalmente llevar a cabo. SMS y MMS. Esto es una cuestión que nos parece crítica, y es que, digamos, prácticamente había desaparecido del universo de discurso, y cuando preguntamos por los formatos, pocas veces nos han hablado de esto. Y digamos, se da por hecho que ahora mismo no son, y se dice mucho las agencias, que no son atractivas para los anunciantes. Ir a un anunciante a contarle algo basado en SMS puede estar bien, pero tienes que acompañarlo con varias iniciativas bastante más novedosas, ¿no? Y digamos que parte del hecho de que se ha generado un rechazo tanto entre anunciantes pero también entre consumidores. Cosa que es cierta, que el consumidor, o sea, veréis en los gráficos anteriores que el consumidor del SMS es el formato que en mayor medida afecta. Ten en cuenta que esto tiene que ver, en buena medida, que es el más conocido, lógicamente, o sea, la aceptación es mayor porque también es el más conocido. Entonces tendremos que ver, digamos, si de alguna forma, como sector, somos capaces de recuperar los SMS como herramienta, ¿no? Y también aquí es interesante porque eran unos formatos en los que más se rompía, digamos, la percepción. Teníamos gente totalmente que lo descartaba y gente, sin embargo, que los rescataba con muchísima fuerza, basándose que con una buena base de datos, con información relevante, una adecuada segmentación, la utilización de los SMS podía ser muy potente, y ahí sí que nos hablaban de casos de éxito. Por último, hablando de Bluetooth, lo que se herramienta de limitado alcance, limitada cobertura y con potencialmente intrusivo. Al final queda posicionado para acciones muy específicas en establecimientos, eventos y demás. De alguna forma, de lo que le planteamos también a los informantes, ¿cuáles son las tendencias que creéis que van a marcar la evolución del marketing móvil a corto plazo? Uno, el tema se desarrollarán, o la necesidad de desarrollar redes de afiliación publicitaria, de contenido publicitario dentro de las aplicaciones, para facilitar la gestión, la contratación, el carácter crítico de la protección de datos, la necesidad de establecer mecanismos de cómo vamos a orientar al consumidor entre la enormidad de aplicaciones disponibles, la transición de lo profesional a lo personal, digamos, una utilización que a día de lo
que era un poco lo que le pasaba al perfil este que decía con anterioridad, del perfil profesional maduro, como vamos a ir de la utilización de lo profesional cada día más hacia lo lúdico, y la redefinición del portal de las operadoras. Esto sí que había una coincidencia bastante interesante entre lo que decía el consumidor, como el que está abandonando, y lo que el sector está de alguna forma facilitando. Se anticipa también como tendencia un desarrollo del inventario cada vez más formalizado y más complejo. Y como tendencia de desarrollo también se solicita, se plantea que es imprescindible encontrar territorios de colaboración entre distintos actores de una cadena de valor que históricamente no se han conocido tanto como deberían, ¿no? Pueden ser operadora y agencia, ¿no? Digamos, serían como los dos grandes actores que de alguna forma en las conversaciones que teníamos querían un acercamiento, un estrechamiento de la relación entre ambos. Y esto es importante, lo que lo de antes es una mayor transparencia en los datos que manejan las operadoras. Vuelvo con el tema de los datos del parque de terminales móviles. Para desde ahí el desarrollo de aplicaciones vinculado al problema que decía anteriormente de lo limitado, o sea, de la necesidad de desarrollar para distintos sistemas operativos. Como tendencia, la geolocalización, aunque, insisto, con un relativo temor genérico de a ver si entre todos nos vamos a cargar de este territorio por pasarnos, digamos, en la explotación publicitaria que realicemos, el desarrollo de sistemas de medición y una progresiva, digamos, orientación hacia la funcionalidad y el ocio, sobre todo en el tema de las aplicaciones, tratando de crear valor al usuario y no simplemente exposición. Vale, bueno, por resumir, está claro que tenemos que descargarnos en cuanto podamos el archivo, ¿vale? Y verlo con tranquilidad porque hay mucha chicha. Esto, Antonio, para las próximas tenemos que colgarlo, hacer algo. O poner a un sanitario al lado. Bueno, los learning que hemos visto. Bueno, vemos que tanto el diagnóstico del sector como el comportamiento del consumidor coinciden en la relevancia creciente de los portales de las operadoras. Nos hacemos la pregunta de si son recuperables los SMS, ¿vale? Vemos que, bueno, pues que aparece como el formato potencialmente más atractivo para el consumidor, pero por otro lado, pues esa aceptación por parte del sector tampoco es tan clara, ¿vale? Respecto a la centralidad de las operadoras, desde la perspectiva del consumidor, bueno, pues bastantes críticas, ¿vale? Respecto a las funcionalidades y al lugar que ocupan, y el resto de los actores del sector, pues vemos que tenemos que sentarnos más, colaborar más e intentar, como es lógico, potenciar el mundo del móvil porque hay mucho recorrido y no somos capaces de empezar a acometer ese recorrido. Nos preguntamos si el sector se deja llevar por sus propias dinámicas. Bueno, vemos que el desajuste con los ritmos del consumidor, el potencial alcance limitado de alguna línea de trabajo o ese aspecto de moda, mientras que las más universales o con las que ya llevamos funcionando toda la vida, pues son obviadas y su capacidad para orientarse a una oferta de aplicaciones está ya saturada, ¿no? La opinión de cierta parte del sector es que ya está muy usada y que todo deriva hacia acciones que generen pues ese publicity y demás, que al final pues se obtenga con ello un retorno de la inversión un poco más claro, porque lo hemos visto, es evidente que cuando haces una acción en el móvil no tenemos ese bagaje experiencial tan importante para poder predecir el éxito que puedan tener esas acciones o no. Yo creo que trabajar en ese fondo de armario sería bueno para darle un impulso al sector. Respecto de los clientes, ¿de qué cliente hablamos? Bueno, pues la atención del sector parece haberse centrado de forma preferente en un segmento limitado, usuarios avanzados e intensivos de internet móvil, prestando menor atención al resto de perfiles. Eso es como todo. Lo que queremos es el éxito asegurado, ¿vale? Lo que creo que debemos de trabajar es en un target más generalista, más amplio, y luego definir desde la marca o desde la agencia qué interés o qué sentido tiene que tu marca esté en un core target muy limitado, o ampliar, si es posible, la comunicación hacia un target más general, ¿no? Y ver de qué manera, en ese caso, pues condicionas tu comunicación para cada uno de los targets.
Bueno, vemos también que hay una trayectoria evanescente, ¿no? La enorme dispersión de formatos, cada uno con sus fortalezas y debilidades, la permanente dinámica de desarrollo original de las posibilidades de la tecnología, hacen que el sector de mobile marketing se parezca en muchos casos al de Internet web. Es decir, no se consolida una cosa cuando ya estamos sacando otra, esta no ha hecho nada más que ver la luz y ya estamos en otra más avanzada, y así continuamente, ¿vale? Entonces yo creo que también tenemos que parar un poco para buscar los objetivos en el medio y largo plazo, no en la acción que haces hoy y mañana pues serán los vídeos, pasado la realidad aumentada y al otro vete tú a saber, ¿no? Sin embargo todavía no has conseguido ese engranaje suficiente para hacer de ensayo-error la muestra que tú necesitas para que tus campañas y tu comunicación sea más eficiente. Vemos también que hay un temor a la privacidad. Tanto el consumidor como el sector coinciden en que una adecuada gestión de la privacidad resulta crítica. Y ahora pues veo muchas caras conocidas, sobre todo del mundo del móvil, gente asociada a la IAB. Después de estas reflexiones y toda la información que os hemos soltado aquí, creo que vuestra voz debería escucharse en este foro, y todas las preguntas que tengáis dispuestos a hacernos, intentaremos, como es lógico, satisfacer todas las dudas y contestar a lo mejor posible. Así que es vuestro momento. Como los micros parece que no funcionan mucho y vosotros no estáis dispuestos a apagar el móvil, pues que la gente se ponga por lo menos de pie y que haga su pregunta. Venga. Buenos días. ¿Cómo categorizabais el acceso a aplicaciones o comunidades como Facebook, Twitter y demás? ¿Cómo categorizar? No te entiendo demasiado la pregunta. ¿Cómo categorizabais el acceso de todos esos usuarios Están a usuarios... aplicaciones o a comunidades como Facebook? O sea, el uso o la navegación dentro de esas comunidades. No, lo que se había realizado es, si te entiendo bien la pregunta, que no tengo todo claro, es se entiende que accede a internet móvil todo aquel que nos declara la pregunta que se le plantea, y luego había una pregunta específica que nos ibas por ahí, que es la del cuando preguntan más jóvenes incluso, el tema de redes sociales. Había una pregunta, un momentito, una pregunta que era la que hacía referencia a qué servicios y funcionalidades utilizabas alrededor del móvil. No sé si te refieres a esto. Sí, esa. Esto es, aquí lo que le preguntamos, si no recuerdo mal, creo que redes sociales no la hemos metido aquí o no la hemos presentado, pero vamos, lo que se planteaba es qué tipo de uso vienes realizando, y si te decían redes sociales, considerabas como redes sociales y ya está, pero no diferenciábamos si la aplicación, o sea, si la navegación era a través de aplicación o era navegando, ¿vale? Lo que sí se ve es que hay un público, ¿vale?, que era lo que denominábamos en ese eje los jóvenes, que sí que hacían un uso más intensivo de ese tipo de redes sociales, ¿vale?, porque su necesidad de estar tremendamente conectado con su nube o con su mundo es vital para ellos. Entonces, que ahí haya un gasto mayor o menor, para ellos es igual, ellos tienen la necesidad de estar conectados. Hola. ¿Qué pasa, Antonio? Tengo la sensación de ver cosas en esta presentación muy tratables desde Internet. Hablamos de SMS, de DNS, hablamos también de códigos vídeo, pero no hablamos de vídeo, no hablamos de impactos publicitarios, no hablamos de redireccionamiento de tráfico. En nuestro caso, que llevamos muy poco tiempo en custodia, ya estamos haciendo esto, ya estamos impactando. Y además, los frenos que habéis tratado ahí, el usuario nos da su permiso, nosotros bajamos la aplicación y además al final le pagamos por ello. Es receptivo a esa publicidad. Entonces, no lo trasladamos, no estamos hablando de ningún concepto de impacto publicitario, sino de publicidad pura y dura en el móvil, en diferentes formatos. Pues la sensación que tengo es de todavía hay un vacío, o todavía no somos capaces de trasladar o de implementar en el mercado, ¿no?, es diferentes formatos publicitarios que no tengan nada que ver con Internet. La estrategia de Internet se puede utilizar también. Y además tenemos una cosa en cuenta, que es nosotros desde el teléfono móvil podemos redireccionar directamente a un punto de venta, tampoco lo tenemos en cuenta ahí. Otra cosa más importante, cuando estamos hablando de los targets jóvenes, de 18 hacia abajo, normalmente, por norma general, no tienen ni un smartphone ni tarifa plana, más que nada porque no se lo pueden permitir.
tienen la tipología de navegación, las que están utilizando normalmente por consumo, y luego les llegan unas facturas brutales. Entonces ya estamos hablando de unos targets que desde mi punto de vista ya son interesantes como consumidores, como posibles receptores de cosas de publicidad, ¿vale? Bueno, yo ya sabes que lo de las verdades absolutas no lo creo, ¿vale? Entonces, respecto a que los jóvenes no tienen un smartphone o no, para ellos es un signo más de identificación de su estatus, y lo tiene como tienen el BMW Serie 1 o el Mini o cualquier otro tipo de historia, salvando las distancias, ¿vale? Porque no cuesta lo mismo un Mini o un Serie 1 que un smartphone, ¿de acuerdo? Pero al final es estatus, es una manera de acceder, como le decía Utano, a su red de contacto de una manera mucho más activa, ¿vale? Y no te voy a decir que todos los jóvenes menores de 24 años, y sobre todo si no trabajan, o si son la generación Nini, ya ni te cuento, que tengan un smartphone, pero los datos ahí están avalados por esa muestra, y lo que nos viene a referenciar esta muestra, ¿vale? Que es de lo que nosotros pues, intentamos desde la IAB, conjuntamente en este caso con Nicotel Analysis, arrojar luz, ¿vale? En términos generales sobre algo específico como es el mundo del móvil, ¿vale? A partir de ahí, pues como es lógico, las estrategias que pueda tener una compañía como la tuya, José Antonio, o muchas otras, Arvato, o TapTap, o Via Channel, o Wantan, o cualquiera de las que formáis parte del elenco de la IAB, pues seguramente estéis en un nivel superior, ¿vale? Ya no de adiestramiento, sino inclusive de conocimiento del mundo del móvil, de lo que puede en este caso referenciar este estudio, ¿vale? Este estudio lo que quiere es arrojar luz, sobre todo al gran anunciante, acomodar un discurso en el que lo que tiene que pesar es: el móvil existe, el mundo del móvil existe, esto puede ser, como lo es cualquier otra acción de comunicación o de marketing, vital para ti y para tu anunciante, y lo que tienes que hacer es tener el adiestramiento suficiente como para saber implementar el móvil dentro de tu plan de comunicación. Yo solo una pregunta. Las entrevistas cualitativas, dentro de, por ejemplo, de agencias, ¿con quién habéis hablado? ¿Con el responsable de digital o con el responsable de móvil, como hay ahora mismo en tres agencias que somos un poco los de Slipaki, Moves y ML, o habéis hablado con el responsable de digital? Porque esa es una duda. Y luego a la hora de hablar de soportes, ¿habéis hablado con solo los operadores o habéis hablado con, por ejemplo, TapTap, que es un miembro de la IAB, o con las empresas que ahora mismo como los que estamos hablando? Sabe la fecha en que estaban. Estos son los informantes, digo que habían participado en primera instancia. Tenemos un compromiso con los participantes de que no podemos decir quién dice qué, y entonces lógicamente no te puedo decir, pero sí que en general hemos hablado con gente tanto de marketing móvil como con gente de online, que a su cargo tiene responsabilidad sobre marketing móvil. ¿Me dejas que conteste esta pregunta? Sí, Claro. No solo en funcionalidad, entrevistando, sino en cargo.